interesante porque además es muy actual, ¿no? Pareciera que es algo que está presente, tenemos muchos inputs, sobre todo el tema de la felicidad, de la salud mental, y bueno, parece como muy apropiado. En ese sentido, bueno, agradecerles el espacio y como tal, bueno, a las personas que han mostrado interés y que gracias por el tiempo para conectarse y que podamos pensar juntos, ¿no? Un poco sobre esto. A mí es un tema que me ha causado enormemente porque es verdad que a veces uno tiende como a acomodarse en ciertos conceptos teóricos y es un problema tan actual que para mí fue como inevitable decir, bueno, a ver, ¿qué podemos decir diferente? ¿Qué podemos aportar, no? ¿Qué puede ser interesante para los abogados saber sobre este título que de pronto nos puede parecer como muy filosófico, pero también muy complejo, ¿no? Que hemos titulado El falso mito de la búsqueda constante de la felicidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar inicio a nuestro espacio. Eh, Nos planteamos abordar una serie de temas. En primer lugar, plantearnos si es correcto como tal hablar de mitos en la actualidad, situar la concepción de mito de acuerdo a ciertos referentes históricos contextuales, plantearnos también en un segundo momento si es pertinente hablar de felicidad y o sentido o un sentido de la vida. ¿Ok? Otro apartado se lo dedicaremos exclusivamente como a esta construcción que se ha hecho desde la unidad de falso mito de la búsqueda constante de la felicidad. Y por último pasaremos a dar unos consejos prácticos para construir un sentido de la vida, ¿no? Que es un poco la reflexión que finalmente, bueno, creo que se puede traducir también en cosas que nos lleguen y que podamos aplicar en nuestro día a día, ¿no? Entonces, bien, para dar inicio, vamos a plantear lo siguiente, ¿no? A ver, ok. Eh, la palabra mitos, en principio, nos puede remontar a una época de, que no es la actual, a una época muy lejana, a algo que tiene que ver con libros antiguos y con posiblemente libros llenos de mucho polvo, ¿no? Vamos a ver un poco si eso es así, si es tan antiguo como realmente pensamos, ¿no? Antes de empezar, los que ya conocen un poco nuestros modos de trabajo irán viendo también cuál es el modo de cada uno de nosotros, que bueno, no escapamos a nuestros modos particulares, ¿no? Yo quería empezar con la definición de abogacía, seguro ustedes la manejan mucho mejor que yo, pero retomar como algunos aspectos que siempre en las diapositivas voy a colocar en negrita lo que me parece más importante, ¿no? Si pensamos en la abogacía como esa disciplina que se encarga de un conjunto de normas que regulan la conducta humana, ¿ok? Que no son impuestas de manera obligatoria y tienen como objetivo solventar cualquier conflicto de relevancia jurídica, siendo sus bases fundamentales la igualdad y la justicia en una sociedad, quiero plantear si estos ideales, el ideal de regular la conducta humana, el ideal de igualdad, el ideal de justicia, no pudiéramos pensarlos como una función mítica que nos procura un orden superior y en consecuencia una seguridad de que existe un sistema legal que puede luchar, en este caso, contra la maldad, contra la desigualdad, contra la injusticia. ¿Ok? Es una idea que vamos a ir retomando poco a poco. Pero me parece interesante porque no cualquier profesión, digamos en este caso pues, la abogacía, tiene como muy metido en su propia formación, en su propia vocación, este empuje a, digamos, lo ideal, a un funcionamiento correcto de la sociedad, ¿no? Vemos que los sistemas judiciales se sostienen desde esta perspectiva en lo que llamamos como mitos legales comunes. Entonces podemos pensar que dos abogados que no se conocen para nada son capaces de unirse para defender una causa, para defender un caso. ¿Ok? Entonces, es verdad que hoy en día pensamos que el mito, como les decía, es algo del mundo primitivo,
sin aceptar que nuestras instituciones modernas funcionan sobre la base del mito. Esto lo vamos a ir clarificando un poco según vaya avanzando en el desarrollo de algunas ideas, ¿ok? Pero no quería explicar el mito sin antes como servirme que de la abogacía puede estar relacionado con esta idea del mito en la actualidad, ¿ok? Para pensarlo a posterior en función de la felicidad. Eh, Hubiese sido difícil crear estados o sistemas legales si nos remitimos solamente a lo observable, ¿sí? Si solamente habláramos del mundo físico, ¿ok? Del mundo objetivo. Los tipos de cosas que la gente crea a través de la red de narraciones son las que son conocidas en el mundo académico, que les habrá sonado como ficciones, constructos o representaciones sociales o realidades imaginadas. Y en definitiva son estas las que ejercen una gran fuerza sobre el mundo, ¿ok? Con el paso del tiempo, la realidad imaginada se ha hecho cada vez más poderosa, lo vamos a ver ahora, al punto que la supervivencia de la realidad propiamente objetiva depende de estas entidades imaginadas, ¿no? Vale. Eh, Parte de la exposición me fundamenté en el libro que quizás muchos conocen y si no, los que no lo conozcan, de verdad recomiendo mucho su lectura. Yo todavía me faltan algunos capítulos, creo que voy por el capítulo 3, pero que recomiendo ampliamente su lectura, que es el libro de Yuval Noah Harari, de Sapiens, de animales a dioses, ¿ok? Este esquema yo lo tomé de ese libro, digamos las ideas todo lo que es la construcción del esquema como tal, tuve el placer de hacerlo. ¿Por qué les cuento lo siguiente, no? Para mí era importante situarnos, ¿no? Un poquito, ¿dónde estamos nosotros? Este es como, digamos, en un esquema muy reduccionista, pero bueno, un esquema evolutivo de lo que es el desarrollo de la humanidad, ¿no? El desarrollo de la vida, si se quiere, ¿no? Partiendo desde los inicios, desde la física y la química, hasta que se fue configurando el planeta Tierra, etcétera. No voy a ir año por año, periodo por periodo. Lo que me interesa resaltar, más o menos, a grosso modo, he decidido poner los periodos en negrita. ¿Y por qué voy a hacer énfasis en estos periodos? Fíjense que yo les hablaba antes, estamos tratando de pensar, ¿es el mito actual? Es pertinente hablar de mitos, ¿no? Es verdad que yo en mi investigación personal debo de reconocer que había puesto el interés en los mitos, digamos, incluso parte de mi tesis doctoral fue sobre eso, si se quiere, vemos aquí donde tenemos el surgimiento de las religiones, más o menos, podemos situar los mitos entre hace 4.250 años o 5.000 años, más o menos, podemos pensar, ¿ok? Claro, esto nos sitúa desde el presente a esta época primitiva y remota, ¿no? Uno dice, wow, eso, qué antigüedad, cuánto nos precede. Pero es que, claro, cuando echamos la mirada atrás, vemos todo el recorrido evolutivo que tenemos desde hace 13.800 millones de años, ¿no? No vamos a ir uno por uno, pero ¿qué quiero destacar de acá? Hemos visto cómo poco a poco las especies han ido evolucionando y eso no ha sido simplemente por obra y gracia de la naturaleza. Cosas han pasado, cambios han sucedido que han permitido que esa evolución, perdón, se haya dado, ¿no? A destacar, me interesa mencionar hace 70.000 años la revolución cognitiva, ¿no? Porque es la revolución que permitió o a partir de la cual hace 30.000 años vemos que la única especie sobreviviente humana eran los Homo sapiens, ¿no? Entonces, desde los investigadores en historia, en sociología, antropología, lo que se planteaban era, bueno, ¿qué pasó con esta especie? ¿Qué los ha hecho que pudieran sobrevivir? Y ustedes dirán, y bueno, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? El poder saber de nuestra historia nos puede ayudar y nos va a ayudar a entender, ya van a ver por qué, para mí fue sorprendente, cómo está determinada nuestra psique en la actualidad, nuestra psicología, ¿ok? Nuestra psicología individual y nuestra psicología de las masas, ¿vale? Entonces, en ese sentido, la revolución cognitiva lo que dejó ver es que
no fue solo una cuestión anatómica, no fue solo una cuestión de crecimiento del cerebro como órgano. Se dieron cuenta de que una de las características fundamentales de los sapiens, de los Homo sapiens, era la aparición del lenguaje ficticio, justamente esta capacidad de imaginar cosas, de hablar sobre cosas que no existían, ¿sí? Eso es algo que ha sido fundamental, ¿ok? Y de lo cual vamos a ir indagando un poquito más adelante, ¿ok? Es desde esta época que hablamos un poco de la historia tal como la concibimos, por ejemplo, tomando en cuenta el desarrollo ¿sí? evolutivo de nuestra sociedad, ¿vale? Vemos que tras cada colonización, lo que ha habido es una extinción en consecuencia. Cada avance y progreso de conquista ha llevado a una extinción de la fauna y la flora, ¿no? Que eso también es relevante porque parte del retorno, digamos, o de la preocupación que nos tiene hoy en día, tiene que ver justamente con, bueno, sí, mucho desarrollo, mucho avance, mucho conocimiento, pero un poco dónde vivimos, ¿no? Cómo cuidamos el planeta donde vivimos, ¿no? No me voy a detener mucho más aquí. Lo que me interesa es que solamente, fíjense ustedes, a partir de hace 2500 años, donde con el imperio persa aparece esta necesidad de un orden político universal, ¿no? En esta idea del beneficio para todos. Eso me parece que es importante. Aparece el budismo en la India como una verdad universal. Es esta idea, lo que quiero que nos quedemos es con que apenas desde el presente hasta hace 2500 años es que se inicia, ¿ok? Fíjense todo el antecedente que hay, ¿vale? De un orden político universal, ¿ok? Se construyen, se amplían las otras religiones, ¿sí? Es el cristianismo, el islam, el capitalismo, ¿ok? Otro dato curioso que me parecía interesante, ¿no? Es justo cuando aparece la revolución científica, ¿ok? Que podemos pensar que nada más hace 500 años, que es cuando realmente se empieza a tener como un valor todo lo que es el conocimiento desde la ciencia positivista, ¿ok? Todo lo anterior, todo el conocimiento previo, ¿ok? Está generado desde una narración histórica, es diferente, es desde el sistema racional de generación de conocimiento, ¿ok? Eh, es verdad que al día de hoy, esto me parece importante, pues bueno, nos encontramos en un punto donde los humanos estamos pudiendo trascender como ha podido trascender el hombre sin precedentes, ¿ok? Gracias a este poder que tenemos por estos rasgos que hemos notado que han permitido el desarrollo de la especie, nuestra especie. Bien, aquí si después quieren indagar un poquito en los detalles de cada uno, bueno, la presentación no sé si les queda, pero bueno, hay detalles importantes a ver. ¿Qué particularidades podemos ver del Homo sapiens, no? Algunos aspectos que me parecían interesantes y hasta curiosos, ¿no? Una de las ganancias, aparte del tamaño de su cerebro y del lenguaje flexible, de hablar de cosas que no existían, fue el andar erectos, ¿no? Porque es lo que les permitía poder observar la sabana, ¿no? Pero es verdad que este avance, esta evolución al andar erguido, que producto de la presión evolutiva, lo que trajo como consecuencia dolores de espalda y tortícolis, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, hoy en día parte de las dolencias que bueno, los fisioterapeutas, perdón, reciben a diario tienen que ver con esto, ¿no? Trajo una repercusión importante también a nivel de las mujeres, donde los partos son prematuros, a diferencia que antes que eran más tardíos, creando problemas sociales únicos, ¿no? Ahí no me voy a detener mucho más. Quizás de aquí, lo otro que quiero rescatar es esta idea de un salto apresurado, ¿ok? De la zona media de la cadena alimentaria a la cima, ¿ok?
donde lo que plantea el autor es que no estábamos preparados ni en lo social, ni en, digamos, en el entorno, en el ecosistema, no estábamos preparados para un salto tan grande. Entonces él dice que ese salto precipitado de una zona media a la cima de la cadena alimentaria produjo mucho poder por un lado, pero por el otro muchos miedos y ansiedades, ¿no? Todo esto para que lo vayamos pensando, haciendo paralelismos con la época actual, porque esto estamos hablando lo que impulsó la evolución del hombre o del cerebro humano hace 2 millones de años, ¿no? Bien, vale. De aquí yo creo que más o menos esto simplemente es una captura de pantalla. El libro, para el que quizás le aburra un poco la lectura, lo hay en audiolibro también. Y una de las imágenes, esto fue un pantallazo, pero simplemente para ilustrar, que eso, parte del avance tenía que ver con el tema de hablar de ficciones, el tema de que estas ficciones eran creencias colectivas y que a su vez llevaron a una capacidad del Homo sapiens de poder cooperar, ¿sí? Ninguna especie había logrado eso y eso es lo que ha hecho que sean los que pudieron dominar el planeta Tierra, ¿ok? Entonces nos quedamos con estas dimensiones para pensarlas haciendo paralelismo con nuestras capacidades actuales, ¿ok? Ficción, sociedad, flexibilidad en el lenguaje y cooperación. Vamos a hacer algunas notas sobre la cultura actual, ¿no? Retomamos esta idea de las realidades imaginadas que a su vez han repercutido en diversidad de patrones de comportamiento, ¿sí? Que eso es lo que deriva en la generación de distintas culturas. Estas culturas, a través de la historia, siempre han cambiado. O sea, si hay algo quizás fijo y constante en una cultura, es su capacidad de cambio y desarrollo. Estas alteraciones es lo que se llama historia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde esta perspectiva, las narraciones históricas sustituyen las teorías biológicas como medios primarios para explicar el desarrollo del Homo sapiens. Entonces, fíjense, hay como una prevalencia de lo histórico y de estas narraciones históricas para poder explicar la evolución a nivel biológico, ¿ok? Sobre las teorías biológicas. ¿Por qué se le da a esto? Por lo que hablábamos antes. El mito cumple una función de pegamento social, de unión, de cooperación, que permitió que fuesen dueños de la creación. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, plantea el autor que nuestros hábitos a nivel de bueno, alimentación, conflicto, sexualidad, etcétera, vienen y derivan de esta mente cazadora-recolectora y que en interacción con nuestro ambiente actual, ¿sí? Que contamos con más conocimiento, materiales y vidas largas, lo que promueven es que nos sintamos muchas veces alienados, deprimidos y presionados, ¿sí? Hay un doble mecanismo de la cultura. Por un lado, ¿ok? Nos genera vías de desarrollo, de evolución, pero por el otro, vías de malestar. Voy a tomar simplemente dos referencias de Freud que tiene una obra trabajada como muy importante a nivel de distintas disciplinas que se llama El malestar en la cultura, ¿ok? Y otra referencia de El porvenir de una ilusión, todos aparecen en el mismo texto, ¿no? Según plantea este autor, en este momento, en el 27, él dice que toda cultura, ¿ok? Debe edificarse sobre una compulsión, sobre esa necesidad de hacer, ¿sí? De un hacer repetitivo y constante, pero también sobre una renuncia de lo pulsional para poder acceder a los medios de vida, ¿sí? Tanto a nivel de supervivencia como a nivel de satisfacción. ¿Qué pasa? Esos medios de vida, por lo general, nos vienen de la cultura en la que nos ha tocado vivir a nosotros. Estos medios o estos ideales tienen que ver con el consumo y con la felicidad, ¿sí? Son como los ejes que al día de hoy determinan un poco parte de los ideales de nuestra cultura, ¿no? Eso ha traído en consecuencia un malestar que tiene que ver, lo vamos a profundizar más adelante, pero con mucha incertidumbre y con toxicomanías de distintas índoles, ¿ok? De hecho, podemos hablar de pluritoxicomanías, ¿ok?
Por otro lado, en 1930, ya en el malestar de la cultura, Freud se empieza a plantear de que es verdad que la cultura es compleja, que por un lado nos permite el ser más civilizados, pero por el otro nos trae dolores, desengaños, tareas insolubles o imposibles de resolver y que para eso requerimos de calmantes. Esos calmantes que en ese momento él logra situar desde la cultura tienen que ver con la religión, aquí cabe la religión, los mitos, la filosofía, todo ese conocimiento teórico que nos permite asimilar o entender por qué pasa lo que pasa del lado, vamos a tomar de estos referentes ideales de la abogacía, del lado de la desigualdad y de la injusticia, ¿no? Por decir de alguna manera. La evitación como un mecanismo que simplemente es como todo aquello que me genera dolor, lo dejo de lado. Habla también, identifica como ciertas prácticas que matan las pulsiones, donde quizás ante el dolor que nos genera determinada situación, lo que buscamos es eliminar ese dolor, ¿no? Como por ejemplo prácticas espirituales, ¿no? Prácticas de meditación, de yoga, por ejemplo, ¿ok? Por otro lado, en relación a cuando aparece este dolor, está la sublimación, que es convertir el dolor en un objeto, por ejemplo, de arte. ¿Qué es lo importante aquí? Que él plantea que el trabajo profesional ordinario, es decir, nuestro hacer, en el caso de los abogados, la abogacía, en el caso de los psicólogos, la psicología, es una manera también de sublimar, donde desde un sistema racional intentamos un poco, ¿no? Lidiar con esas tareas imposibles que nos deja el día a día. En el caso de resolver los conflictos, regular el comportamiento humano o, exacto, buscar la salud mental, por poner un ejemplo, ¿no? Está también el trabajo con todos para la dicha de todos, la intoxicación. Ahí no me voy a detener. Lo más importante, desde estas vías, No, lo no, que eso él ya plantea, todo lo he intentado. Cuando ya está Lo como tienes apagado. como ¿aló? se ¿Se pone bien, escucha? solo con quitar aquí ya A sería ver, suficiente. dale a escape. A ver, ¿se escucha? Se Que escucha, había un Diana, es micrófono que se ha abierto. colado, sí, ha habido, se ha Vale, colado, ya lo hemos silenciado. perfecto, perfecto. Un poco el concepto que plantea Freud, que además es paradójico, porque el concepto, el texto se tradujo como el malestar en la cultura, pero el concepto que él quería introducir era la infelicidad en la cultura, ¿sí? O sea, que tampoco nos podemos hacer un poco una persecución de qué mal estamos hoy en día, ¿no? Porque esto es algo que pareciera que es inherente, que toda cultura tiene este doble mecanismo. Por un lado, nos genera vía de desarrollo y de evolución, pero por el otro nos genera dolor físico y dolor emocional. La salida que él propone es la bienaventuranza. Me gusta mucho la palabra porque de alguna manera nos permite entender de que hay una cuota de riesgo puesta en ese bienestar, entre comillas, ¿no? Seguimos adelante. Vamos a ver algunas particularidades de la naturaleza humana que me parecen relevantes, ¿no? Destacar desde la noción de que somos imparables en cuanto al poder. Tenemos un ansia de poder tremenda, de crear, de inventar, de hacer, pero que muchas veces también se revierte sobre nosotros mismos en no poder parar. Y ese no poder parar de hacer, ¿ok? Es un punto que toca la insatisfacción. Entonces, muchos de los casos que nosotros atendemos no son casos de trastornos, no son casos que tengan que ver necesariamente con una sintomatología o un cuadro, un trastorno depresivo o ansioso. Muchas veces es gente que lo que refiere son síntomas aislados que tengan que ver con tristeza, con depresión, con ansiedad, pero el cuadro principal es la insatisfacción. Esto es muy común al día de hoy, ¿no? Porque entonces es como, mientras más tengo, más quiero, ¿sí? Nunca se nos ha dado bien convertir el poder en felicidad. Eso es algo que no es de nuestra sociedad solamente. Otra particularidad de la naturaleza humana es que el ADN no es un autócrata, que la historia determina nuestras tendencias, que la cultura influye en la construcción de nuestros ideales, de nuestras identificaciones, de nuestros modos de ser y hacer. ¿Okay? La presión evolutiva produce cambios que se traducen en poder sobrevivir a la época que nos corresponde. Entonces, de alguna manera, uno pudiera pensar, bueno, la sobrevivencia pareciera que fue para los Homo sapiens, pero ¿qué es para nosotros también en el día de hoy, ¿no? Pensar cuál es el malestar, qué es lo que genera nuestra cultura, fortalezas y debilidades, por
por hablarlo un poco más en terminología que nos pueda sonar familiar. Entonces uno pudiera decir, bueno, ¿es la adaptación la única salida que tenemos para poder sobrevivir, para poder evolucionar como especie? Es una pregunta. Desde la filosofía vamos a revisar muy por encimita, ¿ok? Algunas referencias sobre la felicidad que me parecieron curiosas, ¿sí? Porque también es verdad, hablamos de felicidad con una ligereza que muchas veces yo misma, de verdad, les prometo, revisando el material decía, wow, ¿cuántas veces pasamos por alto y no nos planteamos de verdad un poco como el estatus del concepto, ¿no? Poder decir, ya va, ¿de qué estoy hablando cuando hablo de felicidad, ¿no? Entonces, vemos cómo de las primeras referencias que se encuentran sobre la felicidad remiten a la época antigua, ¿no? Las aportaciones de Platón y Aristóteles ponen quizás en debate si la felicidad es un estado o es una finalidad, ¿sí? Si es algo por lo cual pasamos o es algo o es un fin, ¿ok? En el caso de Platón nos dice que tiene que ver con la realización del alma y en la búsqueda del conocimiento y la virtud a través de la catarsis que solo se lograba a través del trabajo que se hacía sí, como en los teatros, a través de representaciones, ¿no? Y lo que se buscaba era el desarrollo de la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, ¿ok? En el caso de Aristóteles, más bien, es algo que es como la finalidad, ¿ok? Y se puede producir al final de la vida, ¿ok? En la Edad Media, la felicidad, vamos a ver un poco lo que tiene que ver la felicidad y la religión. Tenemos los aportes de San Agustín y los de Tomás, ¿ok? Más o menos en la Mía, perdón, tenemos cómo San Agustín propone la felicidad como algo terrenal y como algo transitorio, y que solo en la eternidad con Dios es que se puede hablar de felicidad plena, ¿sí? Entonces tenemos esta introducción de transitoriedad. Con los aportes de Tomás de Aquino, vemos que él de una vez, esto me parecía incluso como de cierta gracia, ¿no? Y de ingenuidad, porque un poco lo que plantea es, la felicidad perfecta no existe, eso no se alcanza en esta vida, eso de una vez lo quita y dice, eso es para el más allá, ¿sí? Con las ideas y los aportes del Renacimiento y la Ilustración, lo que pudieron hacer es como retomar las ideas antiguas y trataron de ver si es verdad que es algo que se puede alcanzar en esta vida. Entonces ellos retomaron o introdujeron que es algo que se puede alcanzar, pero solo si se cultiva el intelecto y se trabajan las virtudes humanas, ¿no? Con la Ilustración, Locke y Rousseau planteaban que la felicidad era un asunto de derechos humanos. Todos tenemos derecho a una vida plena, a una libertad y a una búsqueda de la felicidad, ¿sí? Entonces, es un derecho, pero es algo que hay que buscar, con lo cual no es algo que está dado. Cositas interesantes por aquí. Bueno, con el romanticismo se introduce una visión quizás como un poco más subjetiva de la felicidad, porque parecía que en esa época, que era una época de muchas desigualdades económicas, lo que se notaba era que solamente podían acceder a la felicidad las personas con un nivel socioeconómico alto y que entonces la clase trabajadora no podía acceder, digamos, ¿no? a la felicidad. Siglo XX, siglo XXI. Aquí podemos ver que en el siglo XX ha habido una creciente preocupación por lo que es el bienestar social y la salud mental, a partir de los aportes, entre otras cosas, ¿no? de autores como Seligman. Entonces, ellos logran retomar, pero no es aportar del todo, no es algo nuevo, ellos logran retomar que las relaciones positivas, fíjense ustedes, el sentido de propósito y el logro personal son fundamentales para la felicidad. ¿Ok? Entonces vemos que quizás podemos tomar que ya en los sapiens estaba presente esta idea de las relaciones positivas, de los vínculos, de la cooperación, ¿sí? De ese pegamento mítico que nos une, unido, quizás lo que es el aporte más importante derivado de estas raíces filosóficas es con esta idea de sentido de propósito o logro personal, ¿sí? Siglo XXI tiene un giro nuevo donde se mete el concepto de bienestar social y pasa a ser incluso como un indicador de algunas sociedades, ¿ok?
Rápidamente, algunas definiciones de felicidad según la RAE: estado de grata satisfacción espiritual y física. ¿Okay? Vemos otra vez la noción de estado, de grata satisfacción, nada de plena, de grata satisfacción, ¿sí? Vemos cómo incluye la idea de transitoriedad y de que es algo como del momento, ¿no? Para la psicología va en la misma línea, aquí el aporte, que me parece que es diferente y me parece que enriquece muchísimo, es que incluye que parte de la felicidad es esa capacidad que hay en cada persona de dar soluciones a los variados aspectos que conforman su vida cotidiana. Me encantó, porque de alguna manera nos hace ver que no es tanto como un estado para unos, para otros, de que tiene que ver con las riquezas, de que tiene que ver, no, es simplemente cómo podemos dar respuesta, cómo podemos dar solución, como dirían palabras de Freud, a los hartos desengaños o dolores de la vida, ¿no? Que la vida nos plantea. Entonces, ¿por qué hablamos de falso mito? Si algo permanece invariable en la vida cotidiana de las personas es la preocupación por el sufrimiento y la felicidad y la pregunta por el sentido de la vida, lo que se ha podido ver a lo largo de la historia. Puede haber mucho avance, puede haber mucha información, mucho experimento, mucha investigación. Todo eso está muy bien y eso es necesario, pero no hay una respuesta absoluta sobre el sufrimiento, sobre la felicidad y sobre el sentido de la vida, ¿sí? Aquí tenemos que tener en cuenta sobre los riesgos de tener una dimensión reduccionista de la vida. Es decir, independientemente de la profesión que tengamos, seamos médicos, abogados, psicólogos, educadores, independientemente de la profesión que tengamos, es verdad que nuestra profesión puede tirar, desde la psicología tendemos a psicologizar, quizás desde la abogacía se tiende como a explicar más desde el lado social, del mal, por poner un ejemplo, ¿no? O desde la pedagogía también un poco esta línea, ¿no? Sin embargo, no podemos olvidar que hay una dimensión biológica, que hay una dimensión más subjetiva que tiene que ver con lo emocional y que tiene que ver y que está todo lo que es el aspecto social, ¿no? Porque si nosotros reducimos la vida a un funcionamiento orgánico, estamos perdiendo la posibilidad de existencia. Entonces aquí lo que planteamos es que puedes decir que estás vivo en cuanto a organismo y no en cuanto a humano, ¿no? En cuanto a vida humana. Esto me parece que es importante porque una de las cosas que escuchamos mucho en consulta es que la gente suele referir siento que mi vida pasa y no me doy cuenta, o siento que vivo en un automatón, que es, hago todas las cosas y que no hay como ese espacio o un tiempo para mí, ¿no? Son frases que uno escucha y que a veces las pasamos un poco por la ligera y me parece que tienen una relevancia clínica muy importante. Hay una necesidad humana, esto también es algo que hemos podido ver desde el inicio de los mitos y podemos ver en los Homo sapiens, hay una necesidad constante de dar respuesta al vacío de saber. Es justamente con la revolución científica, en esa diapositiva que presenté al principio, donde podemos ver que justamente cuando el hombre reconoce que poco sabe, que es ignorante, es ahí donde han habido los mayores avances de conocimiento. Entonces a mí me da la sensación, según uno va leyendo, según se va formando, de que hay este discurso de que como que ya sabemos mucho, ¿no? Y no, pareciera que justamente lo que permite avanzar es el reconocer de, bueno, sabemos mucho, pero hay que seguir aprendiendo, ¿no? Retomamos aquí, en las sociedades modernas, mucha gente vive angustiada justamente por la falta de sentido o de un proyecto de vida, sobre todo en los momentos de crisis. Es decir, que en un momento de crisis nos vale más tener un sentido de la vida que tener información sobre cómo funciona nuestro cerebro, por ejemplo. Que el entender cómo funciona nos ayuda, sí, pero pareciera que más allá de la información, conocimiento, lo importante es ese sentido de la vida, individual, a nivel individual y a nivel social. ¿Cuál es mi sentido, digamos, tanto en lo individual como en lo social? ¿Ok?
De cómo se resuelva o elabore la pregunta sobre el sentido de la vida dependerá en gran medida el estado de bienestar psicológico de cada persona y en consecuencia su felicidad. Por eso me parece que es tan importante. Hay un predominio actual de una racionalidad instrumental basada únicamente en la anticipación y el cálculo de resultados, más que en una reflexión sobre el valor de los fines y los proyectos vitales individuales o colectivos. ¿Qué quiere decir esto? Racionalidad instrumental, técnicas, ¿ok? Al día de hoy, bien sea por los distintos dispositivos de atención que tenemos, es muy común que las personas nos digan, necesito una técnica para estar bien. Técnica, técnica, técnica. Entonces, uno puede decir, sí, las técnicas son muy buenas y nos pueden ayudar en un momento, pero hay una dimensión reflexiva, ¿sí? Sobre ese ser, sobre ese problema, que si la dejamos de lado, yo no estoy diciendo que una cosa esté mal y la otra esté bien, sino simplemente que pareciera que es algo que tenemos que hacer una especie de integración, como una especie de bisagra. Está bien que hay una influencia grandísima de la necesidad de técnicas. Hoy todo pasa por el lado del protocolo y la técnica, pero no sin la reflexión sobre el valor del sentido y del proyecto individual y colectivo. ¿Ok? Esto de aquí me parece importante que, bueno, parte de lo que ha cambiado y ha llevado a una concepción diferente de felicidad en la actualidad tiene que ver, bueno, con crisis de valores en nuestro sistema, pero voy a centrarme en los aportes, en parte de los aportes de un representante de la sociología moderna, de posmoderna, perdón, que como es Zygmunt Bauman, ¿okay? Quien plantea el concepto de modernidad líquida, que seguro también lo habrán escuchado. Él define nuestro tiempo como un tiempo sin certezas, podemos decir sin mitos, donde las relaciones humanas son volátiles y transitorias, libres de compromisos y donde, aquí vienen los relatos colectivos que otorgaban sentido a la historia, nuestros mitos, nuestras religiones, nuestras filosofías y a las vidas individuales han perdido su densidad y cohesión, ya no tienen esa misma función como de cohesión, de pegamento que hablábamos antes, de consistencia, si se quiere, ¿ok? Entonces nos situamos en la cultura moderna con dos emociones nucleares contrapuestas, la culpa moral y la ansiedad existencial. ¿Ok? Del lado de la cultura de la culpa, podemos observar a nivel clínico los trastornos obsesivos compulsivos, los depresivos, los trastornos histéricos, conductas suicidas, porque ahí el locus de control está orientado del lado desde una posición interna, es decir, todo lo que pasa tiene que ver con lo que yo hago o dejo de hacer, ¿sí? Entonces, claro, es como un exceso de todo tiene que ver conmigo y con lo que yo hago, ¿no? Del lado de la cultura de la ansiedad y la incertidumbre, hay una tendencia a desarrollar sentimientos de indefensión, trastornos de ansiedad, estrés postraumático y algunos procesos paranoides, ¿no? Se da un argumento de las ansiedades persecutorias en detrimento de las vivencias conflictivas de culpa e indignidad. Aquí el locus de control es externo. ¿Qué significa esto? En estos trastornos de ansiedad o estrés postraumático, tanto el foco está puesto en dar explicación a eso que nos sucede, que nos genera ansiedad, a factores externos, no tiene que ver conmigo, como en la cultura de la culpa, ¿no? Entonces, desde la sociología un poco se plantea de que estamos en un momento de una culpa invertida, donde ya no tanto se trata como de la culpa asumida, sino como de una culpa proyectada en otras personas, ¿no? El riesgo de esto es que nos evade de ubicar cuál es nuestra responsabilidad y tendemos a culpar a los otros por los fracasos de nuestras conductas, ¿no? Eso es delicadísimo para nuestra sociedad. Entonces, termina dominando la cultura de la excusa, del impedimento y de la imposibilidad. ¿Qué pasa? Cuando hay un vacío que puede estar relacionado con la falta de sentido vital, suelen aparecer diferentes condiciones clínicas, ¿sí? Aquí ya lo vamos a circunscribir específicamente al punto del vacío, ¿ok? Recuerden que venimos hablando del mito, su función, la evolución filosófica. Al día de hoy, mucha información, mucho conocimiento, pero pareciera que lo que es el vacío alrededor de todo lo que tiene que ver con la vida, con lo subjetivo, con lo humano, ¿ok? Todavía sigue siendo, hay muchas perspectivas teóricas, pero sigue siendo enigmático. Eso produce intentos y suicidios consumados, psicopatías, adicciones a las nuevas tecnologías, al sexo, alcoholismo, etcétera, trastornos alimentarios, disfunciones sexuales. Desde esta perspectiva, le estamos dando al síntoma
un valor de función de llenar un vacío. ¿Qué quiere decir esto? Con esto estamos negando que existen los trastornos o los problemas mentales o la enfermedad mental a nivel biológico. No. Lo que estamos diciendo es que con ciertas características de nuestra sociedad hace que quizás personas que tengan una vulnerabilidad biológica se les desate o se les desarrolle determinada sintomatología. ¿Sí? Eso me parece que es importante. Y en ese sentido, el síntoma, ¿ok?, que aparece como una banderita roja que hay que descifrar, hay que poder entender que está tapando ese vacío, ¿no? Porque del vacío es verdad que tampoco queremos saber, ¿sí? Diana, Nos llama me la asusta atención la paloma, también A cuando hay ver si aburrimiento y sube para apatía, arriba. que tiene que ser tomado en cuenta como unas experiencias que hoy las vemos muy presentes, decimos, en la vida adolescente, pero no es solamente en la vida adolescente, esto incluso en la vida adulta. La gente, cuando les contaba que en consulta nos suelen referir que vivo en un automatón, que siento que mi rutina es lo mismo, que todo el tiempo es como sota caballo rey, ¿no? La gente suele decir que hay como cierta apatía, como que todo les da igual, indiferencia, ¿no? Eso se puede traducir en crisis de sentido vital, ¿sí? Si esa crisis no es atendida a tiempo, esa crisis de insatisfacción, ¿ok?, se puede cristalizar en un trastorno clínico, ¿ok? Algunas preguntas sobre la vida que sería interesante plantearnos y que estoy segura que se las plantean, pero que no siempre les queremos hacer caso. Tienen que ver quién soy yo, qué hacer con mi vida, cómo debería vivir, qué metas, qué valores y qué proyectos elijo y qué hace que la vida merezca la pena. Pareciera que se precisa de un suelo nuevo a nivel cultural, ¿sí?, donde podamos afirmar la vida. Y esto es lo que me parece más importante, donde entendamos que no hay una verdad absoluta en cuanto, bien sea a nivel metafísico o a nivel científico, en la cual decir así son las cosas, ¿no? Por lo menos en cuanto a lo que es la vida emocional, la vida humana, el alma, lo subjetivo, ¿no? Entonces, se trataría de descubrir el sentido de la vida, ¿sí? De construir un sentido en un contexto histórico, ¿ok?, de acuerdo a nuestra propia historia, que es nuestra psicobiografía personal, ¿ok? Entonces, así la vida nos es dada vacía e indeterminada. Es verdad, vacía entre comillas, porque nacemos en un contexto que no nos es ajeno, en una historia que nos determina, ¿sí? En algún sentido. Entonces, vivir es decidir de continuo lo que vamos a hacer y hacer. Se puede decir que sin proyectos no hay vida humana. Puede haber biológica, pero no humana, como decíamos anteriormente, ¿ok? Ya para ir finalizando, vamos a ver algunos consejos prácticos sobre la felicidad y en este caso me gustaría que nos quedáramos con esta idea, quizás más que de felicidad, como de un sentido de la vida, ¿no? Para eso voy a citar el estudio de Harvard, ¿no?, que es un estudio muy famoso que se desarrolló durante 80 años. Este estudio vio el desarrollo de la vida adulta de personas, eso, durante un largo periodo de tiempo, viendo la dimensión física y la dimensión emocional. De ahí pudieron extraer que vigilar la calidad de nuestros vínculos sociales era muy importante, tomar decisiones adecuadas, soltar aquello que no nos hace bien y estar presente. Todo esto era fundamental para ser felices, ¿no? Felices les digo entre comillas, ¿no? Hacen énfasis en la calidad de nuestras relaciones. Fíjense, algo que no nos es nuevo, digamos, en nuestra cultura. Lo comprueba Harvard, por decir de alguna manera, ¿no? Crear vínculos es súper importante y pareciera que eso es más importante que el dinero, que la fama y que otras cuestiones, ¿no? Sobre el envejecimiento, me pareció interesante que lo que nos plantean es que tenemos que cuidarnos e irnos preparando para que cuando no podamos afrontar la parte física, tengamos como los recursos emocionales para poder hacer frente a la felicidad. Digamos, no es que en la vejez no vamos a poder ser felices, ¿no? Al revés. Pareciera que en el cómo lograrlo vemos que hay algo de la edad, de la experiencia, de la vida que es importante. Dice, tomando las decisiones adecuadas tanto para nuestra salud física como mental, dejando ir las preocupaciones, el estrés y todo aquello que no nos hace bien, dedicando más tiempo a actividades que nos resultan satisfactorias y placenteras, ¿ok? Que es algo que la mayoría de las personas deja, dice, para cuando me jubile, ¿no? La cosa sería decir, bueno, lo podemos lograr en este momento, digamos, ¿no? ¿Cómo incluirlo?
y no del lado imperativo, sino del lado de la satisfacción. Y tratando de mantener un equilibrio sano entre todos los pilares fundamentales de la vida, poniendo atención e intención a las cosas que hacemos hoy que contribuyen para nuestra felicidad del mañana. Para finalizar y dejar ideas abiertas para pensar, ¿ok? Que podemos charlar ahora y si no, en los próximos talleres de formación que vamos a tener, porque van a ver que los temas se van hilando, yo quiero traer la reflexión en sí misma como una clave existencial para un ser hacer en sintonía con el momento vital, sirviéndonos de los recursos que hemos aprendido en nuestra propia experiencia, ¿sí? Porque solo lo que aprendemos desde nuestra experiencia es lo que nos permite maniobrar con los impases de la vida, tratando de incluir, ¿no? Que haya satisfacción, aunque no sea la perfección, ¿sí? Es un poco lo que quiero transmitir. Propongo esta palabra, hacer, A-SER, como hacer lo posible, o sea, un hacer de actividad que incluya el ser, hacer lo posible cada día contra ese empuje estructural que nos lleva al todo, de ese imparables que nos habla Harari en su obra. ¿Ok? La propuesta que dejo abierta sería pasar del falso mito de la búsqueda constante de la felicidad al mito personal de la construcción del sentido de la vida. ¿Ok? Si más allá de los esfuerzos por encontrar un sentido de la vida prevalece el malestar, la angustia o la insatisfacción, no duden en buscar apoyo profesional. Cuentan con una serie de herramientas que el colegio les propone como apoyo para pensar en estas cuestiones que a veces pensamos que solamente es para otro tipo de gente, ¿no? Pensamos que son problemas para personas que tienen tiempo para pensar y al revés, es justamente tiempo para pensar en estas cosas que se supone que vamos a poder construir un sentido de la vida con el que a su vez nos sentamos satisfechos. Bueno, doy paso a las preguntas, comentarios, observaciones. ¿Qué podemos pensar alrededor de estas ideas? Mucha información, ¿verdad? Es difícil, era un tema complejo, pero bueno, me parecía importante abordar un poco estas dimensiones, ¿no? De la historia del mito, la felicidad y un poco nuestra vida actual, ¿no? ¿Alguna pregunta, comentarios? Adriana, perdona, ¿me oyes? Sí. Sí, mira, es que nos pregunta un colegiado, Ujú. nos dice que si puedes ampliar el punto donde planteas cómo sería vivir tratando de aceptar lo que sería una satisfacción parcial. Vale. Ese punto lo tocamos muy poquito, pero me parecía importante que bueno que se plantea la pregunta, ¿sí? Pareciera que en esta, vamos a poner ejemplos prácticos porque me parece que nos va a llegar más así, ¿no? ¿Cómo se nos presenta en el día a día la solución, el empuje al todo? ¿Ok? Una paciente, mujer de unos 40 y pocos, ¿ok? Que fue madre hace poco, nos plantea un deseo importante de hacer ejercicio, de incluir, ya no por cuestión estética, sino por cuestión realmente de dolencia física, ¿no? Pero habían los miles de impedimentos, ¿no? Desde no tengo tiempo, no me queda cerca, no me gusta, no me tal. Entonces, ¿cómo se traduce ahí el empuje al todo? Si no es lo que me gusta o si no es ir 5 veces por semana, no lo voy a hacer. Entonces pasamos como a este extremo de el todo prácticamente o nada. Esta búsqueda parcial o de la satisfacción parcial es como un esfuerzo de cada día donde tenemos que ver, bueno, si lo posible es, después de buscar todas las alternativas, es 2 huequitos en la semana muy pequeñitos, bueno, no es lo que te gusta, no es lo que te encanta, pero vamos a hacer lo posible. Es esa la diferencia, digamos, entre el empuje del todo y la satisfacción parcial. Vale, fenomenal. A ver, es que parece que hay una pregunta. Dicen que me cuesta separarme de los problemas que atiendo día a día. Eso hace que sea más difícil para mí tener tiempo de desconexión y calidad. ¿Cómo podemos hacer?
Ok, esto es importante porque es verdad que esto lo escuchamos muchísimo además en particular, si supieras, en los abogados que han consultado, de que hay casos que no hay manera de no poder parar de pensar, es lo que refieren, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde un poco la idea sería poder revisar, ¿ok? Hasta qué punto quizás esos ideales que te has planteado desde tu vocación de abogado están siendo muy fuertes, ¿no? Y al quedarte un poco del lado de cumplir solo desde el ideal, es ese no poder separar, ¿no? Entonces ahí habría que revisar un poco el tema de los ideales en la propia práctica, porque en verdad ustedes tienen una profesión donde con cada caso más bien se confrontan con que el ideal no se cumple y un poco el trabajo del abogado es hacer valer algo de justicia, hacer valer algo de igualdad, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese separar, ¿ok? Es por la vía de revisar un poco los ideales, justamente para poder desconectar y conectar con otros aspectos de la vida. El trabajo es una, pero pareciera que no hay existencia si no hay una dimensión también propia puesta en el día a día. A ver si alguien más se anima a preguntar. Claro, es que Adriana, ya aprovecho, ya con esto que nos estás comentando, es que alguna vez hemos comentado con algunos compañeros que como es difícil por el ritmo de vida actual que ellos llevan, pues algunos sí que nos han manifestado alguna vez que si no es más oportuno muchas veces aceptar que somos infelices por naturaleza y ya está. ¿Sabes qué pasa? Que hay de hecho toda una tendencia, no sé si han visto, no sé si en el campo de ustedes, pero por lo menos en otras profesiones donde es maternidad real, todo es real, ¿no? Como del lado de la realidad, ¿no? Ujú. Y desde la realidad yo creo que perdemos un poco de vista esa ilusión o ese mito que finalmente también nos une. Entonces, a mí me da la sensación que quizás es como ser conscientes de que es un mito, de que quiero creer en esto y eso me hace bien y eso me ayuda a lidiar con mi día a día, ¿no? Porque es verdad que hay algo de la ficción que es necesaria para soportar la realidad, porque lo que uno ve es que muchas veces esta gente que hace como alude a la realidad, tienen posiciones un poco pesimistas, un poco de la vida, o lo hacen desde el lado extremo, desde el humor. Entonces tú dices, bueno, o tenemos en un extremo el realismo y el pesimismo y del otro el humor, que tú dices, yo no puedo aplicar el humor para todo, hay cosas que no, Claro. ni me dan risa ni puedo producirlas, ¿no? O sea, entonces es un poco por eso creo más en de pronto entender de que no sabemos todo, de que está bien creer en algunas cuestiones y que eso nos da orden en la vida, ¿no? Ustedes tienen que creer en el Código Civil, punto, eso no se cuestiona, ¿no? Digamos, aunque unos años uno no sabe si cambiará, ¿no? Pero bueno, un poco en esa idea. ¿Ok? No sé si habrá más preguntas, si algún compañero quiere realizar alguna más. A ver, si alguien se anima. Comentarios también vienen bien. Sí, nos comenta Margarita Castro, nos dice, esa manía de perfeccionismo de los abogados no es en realidad causa de nuestro sentimiento de infelicidad. Qué buena, Muy qué buena, buena, sí. qué buena, Margarita, qué buena pregunta. Seguro, seguro, hay una manía, pero está bien que lo ubiques así, porque es una manía de perfección, pero creo que con esto que nos plantea Margarita nos deja ver, en esa manía de perfección está metido un ideal es un listón, es como la igualdad, es como incluso de rigidez, ¿no? Y claro, eso te genera un sufrimiento tremendo, porque es eso, cada caso te constata es que no, ni es justo, ni es igual, ¿no? Entonces, retomando como estos ideales primarios, ¿no? Entonces, claro, es por ahí. Nos hace personas, a mí me decía una abogada en esa línea, Margarita, no sé si lo notas igual, como de que es una necesidad sí, de hacer justicia, ¿no? Y que claro, cuando te confrontas en el que es imposible, pues bueno, es mucho el malestar que genera. Entonces uno dice, bueno, no puedo hacer justicia, pero ¿qué es lo que sí puedo hacer? Que quizás ahí es la orientación. Bueno, no hago justicia, pero hago valer esto, ¿no?
Bien. A ver si alguien más se anima. Sí, agradecen en el chat, están agradeciendo la sesión, que son muy interesantes los temas abordados y quedaría para muchas más sesiones, claro. Genial, genial, claro que Sí. sí. Bueno, cualquier cosa, cualquier duda también nos pueden contactar a través del servicio de acompañamiento y con mucho gusto por ahí les podemos atender. ¿Vale? Sí. Vamos a hacer, si quieres, la última pregunta que nos ha puesto Carmen Ujú, Fernández, que nos ujú. dice simplemente que muchas veces nos alineamos al lado del cliente y se pierde el asunto en los tribunales. Otra frustración que nos llevamos, difícil de olvidar a veces. Sí, sí. Hay casos que hemos atendido, incluso gente que se ha replanteado, si supieras, como por dónde continuar su práctica profesional, ¿no? Justamente por esa frustración, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí es, digamos, es la dureza del sistema, ¿no? Y que yo creo que es eso, pensando un poco en esto que hemos planteado hoy, es en esa capacidad de poder decir, bueno, eh, se perdió en esta oportunidad, habrá que ver cómo poder continuar, ¿no? A pesar de lo injusto que pueda ser, ¿no? Pero no, yo admiro su profesión, ¿eh? Realmente, es admirable. Muy bien, Bueno, pues si te parece lo dejamos hasta aquí, Adriana. muy bien. Darte las gracias una vez más por ilustrarnos con toda tu sabiduría y que estamos Gracias a seguros ustedes por la escucha. de que a todos les aporta muchísimo valor. Únicamente comentarles también a todos las ayudas que tenemos desde Fundación para financiar enfermedades psíquicas cuando lo necesiten y también que gracias a la colaboración que tenemos con el Grupo Quirón, por el hecho de ser colegiados, tienen tarifas especiales en caso de que necesiten terapia, para que lo tienen también a su disposición y que cuenten con todas las herramientas. Yo Muy quiero bien. decir que para sentirme feliz necesito tener paz. No puedo ser feliz dentro de la angustia o dentro de... Estoy preparada para vivir en paz y cualquier otra cosa que me altere, que me haga daño por dentro, me quiebra todas mis preposiciones. Seguro. Hay algo, digamos, esta paz, pudiéramos pensar que, bueno, es fundamental, pero que hay que trabajarla, ¿no? Que, digamos, cuando algo aparece de la disrupción, cuando algo aparece que perturba esa paz, ¿no? Quizás tenemos que Sí, confiar en la capacidad para volver a llegar a la paz, digamos, ¿no? O sea, creo que es un poco esta idea de que no es un estado sin perturbación o sin problemas, sino un estado al que trabajamos para llegar. pero cuesta muchísimo Lo volver sé, a llorar, volver lo sé, a es que hace complejo. sufrir mucho Mm, el intentar la paz. sí, pero es un trabajo de vida. Por eso creo que ahí esta idea, esta noción que les quise compartir hoy de construir un sentido de la vida, muchas veces es la que nos ayuda, es como un apaño que nos ayuda cuando perdemos esa paz, poder decir, bueno, por esto lucho, o por esto quiero, o por esto proyecto, ¿no? Ahí Sí, encontramos como el motor y la fuerza. Fenomenal. Bueno, Muchas gracias, gracias, gracias por las Adriana. participaciones, gracias a ustedes. Un saludo, Un saludo, hasta la próxima. hasta Nos vemos la en los próxima. próximos. Hasta luego. Adiós.